Vamos a leer nuevamente los primeros 18 versículos. ¿Okay? Vamos a ver también si nos vamos de a poquito aprendiendo de memoria estos versículos, o algunos de ellos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, ¿qué hemos dicho de estos 18 versículos? Que ya lo hemos repetido muchas veces. ¿Qué hemos dicho? Que estos 18 versículos son una biografía del Señor Jesucristo. Es decir, el evangelista Juan, habiéndose ya escrito Mateo, a esta altura ya está escrito Mateo, Marcos, Lucas, teniendo en su poder los tres evangelios, movido por el Espíritu Santo, decide hacer algo distinto. ¿Y qué es lo que decide hacer? En el principio de su evangelio, antes de comenzar a relatar la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, ya sea desde su servicio o desde su nacimiento, antes de hacer eso, él comienza hablando de quién es este Cristo, los antecedentes del Señor Jesucristo, los antecedentes desde la eternidad, como para que le quede claro al lector que va a enterarse de las cosas que hizo el Señor Jesucristo, la grandeza o los antecedentes que trae este Salvador, que no es otra cosa que Dios mismo hecho ser humano, hecho semejante a los hombres. Y es así como parte los primeros dos versículos hablándonos de la relación que tiene este Cristo con Dios. Y ya en esos primeros dos versículos ya se puede ver claramente aspectos de la Trinidad. Sin tener escrita la palabra Trinidad ahí, se puede ver que hay un Dios Padre y hay un Dios Hijo. Se puede ver que el Verbo es Dios y que Dios es Dios, pero que hay un solo Dios. Y empiezan a delinearse aspectos teológicos profundos acerca del Señor Jesucristo. Es decir, Cristo es Dios, el Verbo es Dios, y ha estado presente desde antes del principio de las cosas. Y ha estado en comunión con Dios desde la eternidad. Y no solo ha estado en comunión con Dios, sino que además Él es Dios mismo. Luego sigue hablando los siguientes versículos, estableciendo cuál es la relación de este Verbo, que es Dios, con la creación. Y dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Dice además que en Él está la vida. Es decir, características que le pertenecen una vez más a Dios. Él es creador, y Él es el autor, y es el dueño, y Él es la vida.
Él es la luz de los hombres. Luego de eso hace un paréntesis de quién. Juan el Bautista. Y ya hemos dicho que hay dos razones por las cuales el apóstol Juan hace este paréntesis. ¿Cuál es la primera? Para aclarar que Juan, muy siervo de Dios será, pero es un hombre enviado por Dios. Habían corrientes de pensamiento que hacían creer a la gente que Juan el Bautista era el Mesías, a pesar de que él mismo lo había aclarado, ¿cierto? ¿Qué dijo él? Dijo que confesó y no negó. ¿Qué dijo? Yo no soy el Cristo. Pero aún así la gente lo seguía. Y lo seguía no como un profeta, sino como el Cristo. Tanto así que en Hechos de los Apóstoles seguimos encontrando seguidores de Juan el Bautista. Entonces, el apóstol Juan, casi al final, cuando casi se cierra el Nuevo Testamento, la escritura del Nuevo Testamento, se escribe este Evangelio y aclara eso. Señores, Juan el Bautista, un gran siervo de Dios, pero un hombre. Hubo un hombre enviado de Dios. Punto. Y este ni siquiera es testigo, vino a dar testimonio simplemente de la luz que venía al mundo. Y la segunda razón que dijimos de hacer este paréntesis, la segunda es honrar. Porque Dios honra a los que le honran. ¿Cierto? Honrar a este siervo de Dios, dejándolo ahí inserto en la biografía de Cristo. Tremenda honra, ¿no? Es decir, estamos hablando del Señor Jesucristo y se menciona a uno de sus siervos. Y el Señor tuvo muchos siervos, pero se menciona a Juan el Bautista. Y después sigue hablando, retoma, cierra el paréntesis de Juan el Bautista, y retoma en el versículo 9 diciendo que aquella luz verdadera, primero dice que es el Verbo, que está en comunión con Dios, que es Dios mismo. Luego dice que ese Verbo es el creador de todas las cosas. Él es la vida y Él es la luz. Hace el paréntesis de Juan, cierra el paréntesis y dice, continúa con el tema de la luz y dice, aquella luz verdadera, dice el verso 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y ahí hablábamos qué es lo que significaba ser una luz verdadera, ¿cierto? Que no hay luces falsas. Si una luz ilumina, ya es verdadera. Y si no ilumina, no es ni luz. Entonces, ¿qué sentido tiene que decir que es una luz verdadera? Quiere decir que es la luz correcta, la luz que debe ser seguida. Hay muchas luces en este mundo. Todas iluminan, todas pretenden guiar correctamente. Todas iluminan. Pero hay una sola luz correcta que debe ser seguida. Una sola luz que no te va a guiar al tropezadero, y no te va a guiar al hoyo. Esa luz es Cristo. Porque Cristo dice que es capaz de guiar tu alma aún más allá de la muerte. Y es la única luz que guía de esa manera. Hablábamos que hay muchas personas que tienen luz en su vida, pero no la luz que es Cristo. Si uno mira sus vidas, incluso uno puede pensar que llevan vidas mejores que muchos de los cristianos. Pero eso no significa que la luz que esa persona tiene sea la luz correcta. Porque la única luz correcta es Cristo. Porque Cristo no solamente guía en esta vida, sino que guía para la eternidad. ¿Ok? Cristo no vino simplemente a darnos una forma de vivir en esta vida. Definitivamente vino eso. Pero no vino simplemente eso. Vino a guiarnos aún más allá de la muerte. Por eso Él es la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. No hay hombre al cual no llegue a su conciencia, a su entendimiento, la luz de Cristo. Y después sigue diciendo que en el mundo estaba, y este es el versículo que vimos el domingo pasado, ¿no? En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Y qué dijimos de este versículo? Dice Juan que antes que el Señor Jesucristo viniera en carne a este mundo, Él ya estaba presente en esta tierra, en esta su creación.
Porque Dios está presente en cada rincón de su creación. No es que Dios sea todas las cosas, como dice el panteísmo, ¿cierto? El panteísmo es una filosofía religiosa que dice que Dios es un árbol, que Dios es el sol, que Dios es un cerro, que Dios es una piedra, que ahí va caminando un bichito y ese es Dios, y que por eso no hay que matar a los bichitos porque estás matando a Dios, que nosotros somos Dios, que Dios está en todos lados, pero no solamente está en todos lados, Dios es todas las cosas. ¿Se entiende la diferencia? Dios no es todas las cosas, porque Dios hizo las cosas, pero Él no es esas cosas. Pero sí Dios está presente en todos lados. Desde el principio de su creación hasta la última de los tiempos. Dios está presente. Y Él dice que en el mundo estaba. Y los seres humanos, este versículo dijimos que era un versículo muy triste, ¿cierto? Era como el poema 20 de Pablo Neruda, ¿cierto? Versículo muy triste, porque habla de que el Señor Jesucristo estaba en el mundo presente, siempre ha estado presente, y sin embargo, el mundo no le conoció. Es más, da un segundo argumento por el cual debimos haberle conocido. Y el mundo por Él fue hecho. De su creación fue hecha por Dios. Ahí está el rasgo, el carácter de Dios está en su creación. La huella de su caminar está en su creación. Por ahí pasó Dios. Y los seres humanos somos capaces de deleitarnos en una tremenda cascada y decir que hermosa es, pero no somos capaces de ver que detrás de esa cascada hay un ser superior que creó todas las cosas y que creó esa belleza y que mis ojos los hizo para deleitarme en esa cascada. Pero dice el texto que el mundo no le conoció. Porque ese es el estado de los seres humanos, de nosotros. Un estado de ser incapaces de darnos cuenta de la presencia de Dios. Incapaces de reconocer el rastro de Dios. Y Romanos dice que debido a que Él ha estado presente en su creación todo el tiempo, y debido a que Él es el que hizo su creación, los hombres no tenemos excusa. No tenemos excusa. Entonces, antes, el versículo 10, antes de venir encarnado este verbo, dice, pero aguántense, dice Juan. No crean que Dios no había hecho nada antes de encarnarse y de hacerse hombre. Dios había hecho mucho. Él se había quedado presente aquí en su creación. Y Dios no había dejado huella y testigo a su creación de su persona. Y ahora sí viene la creación, la encarnación, perdón. En el versículo que nos ocupa hoy día. Dice el versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Hubo un coronel británico llamado Claudio Corner, que vivió por ahí por el año 1850, que le fue encargado una misión de ir a vivirse a Israel, la tierra de Israel, y cartografiar, es decir, mapear, construir mapas de los lugares de todo Israel, porque eran tierras muy desconocidas todavía, de todo Israel y sus alrededores. Y fíjense que él estuvo ahí 1 año, 2 años, 3 años, hasta 10 años estuvo viviendo el coronel en ese lugar. Recorriendo las tierras israelitas, aprendiendo de cada lugar su historia. Y luego de esos 10 años volvió a Inglaterra, y ya cuando estaba más viejito, por ahí por el año 1900, escribió un libro. En realidad escribió varios libros, pero uno de los libros que escribió se llamó La tragedia hebrea. La tragedia hebrea, donde expone la tragedia que hizo el pueblo de Israel al no recibir al Mesías cuando estuvo aquí en la tierra. Lo que dice este versículo.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque cuando habla de los suyos, ¿a quién se refiere? A su pueblo, Israel. A diferencia del versículo anterior, que dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, este versículo presenta la triste realidad de que Israel no le recibió. Es decir, ya no solamente el ser humano no es capaz de conocerle, sino que ahora su pueblo llamado Israel, a pesar de que ellos sí le conocían, no quisieron voluntariamente recibirle cuando él estuvo aquí en la tierra. Su pueblo, en el sentido más preciso de este versículo, cuando dice que a lo suyo vino, quiere decir que él vino a su familia, está diciendo bien explícitamente, él vino a su familia, a su hogar, a su casa, a sus íntimos. Es una expresión muy cercana. Es la misma expresión que cuando el Señor Jesucristo, Juan escribe, el mismo apóstol Juan escribe, cuando Cristo estaba en la cruz y ve a su madre, María, y ve a Juan al lado, ¿qué le dice? ¿A Juan? Juan, he ahí tu madre. ¿Y qué dice el texto después? Y desde aquella hora, Juan la recibió en su casa, como su madre. ¿Ah? Esa es la expresión que aparece aquí idéntica, que vino a los suyos, vino a su casa, a los suyos, a sus íntimos, a sus cercanos, a su familia. Israel, la nación, es el pueblo escogido por Dios, soberanamente, con propósitos gloriosos. Romanos 9 habla bastante de eso. Dice que de Israel, de ellos son la adopción, ¿recuerdan lo que dice? La adopción, el pacto, la gloria, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Dice además de quienes son o vinieron los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, dice Romanos, el cual es Dios bendito por todos los siglos. Es decir, Israel es una nación privilegiada porque Dios, en un acto soberano, la escogió como una nación especial para hacer a través de ellos muchas cosas. Por eso es que es su hogar. Por eso es que le debieron haber recibido. Es su tierra. Es la tierra donde Él derramó su sangre. Cristo no murió en Chile. Cristo no murió en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en Alemania. Cristo derramó su sangre en tierra de Israel, porque es su hogar. En esa tierra se cumplirían sus promesas de salvación. Yo me pregunto, ¿estaban los israelitas en condiciones de recibirlo? Porque el texto dice que no le recibieron. A diferencia del versículo anterior, que dice que los seres humanos no le conocimos. Ni siquiera le conocemos así. Va pasando el Señor por delante, y los seres humanos no le conocemos. No tenemos idea de quién es. A pesar que es el Creador, a pesar que ha estado presente todo el tiempo en nuestra creación, no le conocemos. Pero el israelita no dice que no le conoce. Dice que no le recibe. Es decir, que sí le conocen, pero no le reciben. Entonces la pregunta es, ¿estaban en condiciones de recibirle? La respuesta es sí. Porque Cristo mostró en su venida todo lo necesario para que su pueblo le recibiera. Todo. Según los eruditos, hacen un listado de todas las profecías que el Señor Jesucristo cumplió con su venida. Caminando aquí en la tierra, la cantidad de profecías que cumplió, cuentan más de 40 profecías. Y aquí les cuentan muchas más. Profecías de cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento, que para nosotros como gentiles no nos da mucho, pero para un israelita
que conocía a cabalidad lo que ese Mesías debía cumplir, supieron a ciencia cierta que Cristo estaba cumpliendo todo eso. El carácter de Cristo que mostró él estando aquí en la tierra, el carácter de Salvador, de Mesías prometido, era el carácter de un Salvador misericordioso, de un Salvador sanador, obrador de milagros. Todo lo que se decía en el Antiguo Testamento que debía cumplir este Mesías. Por eso es que Cristo lloró sobre Jerusalén. ¿Lo recuerdan? Él dijo, cuando llegó cerca de la ciudad, dice el texto en Lucas, al ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Y dice, oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Y lloró sobre ella. Y la expresión que usa aquí para llorar es única en todo el Nuevo Testamento. Es más fuerte que cuando dice que Jesús lloró por Lázaro. Es más fuerte que esa. Aquí la expresión para llorar es una expresión que cuando uno llora, pero con lamento, con lágrimas, con demostraciones exteriores de tristeza. No es un llorar simplemente, es un llorar con una tristeza sentida, mostrada, evidenciada, profunda. No le recibieron. Cuando yo leo este versículo, hermanos, me pregunto, ¿cuántas veces sucede esto mismo en mi vida? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es entristecido? Cuando nosotros resistimos su obra en nuestra vida, en nuestra alma. ¿Cuántas veces no reconozco al Señor Jesús queriendo pasar por mi Jerusalén, por mi alma, y hacer un milagro de la renovación en mi vida? No me doy ni cuenta. Ignoro completamente su pasado. En ese sentido, a diario, tengo que confesar que demasiadas veces no recibimos al Señor, no recibo al Señor. No le decimos, Señor, este es tu hogar. Tal como tú esperabas de Jerusalén, de los tuyos. Hoy yo soy tuyo. Este es tu hogar, es tu casa. ¿Qué quieres hacer en él? ¿Cuántas veces debemos decir como debimos haber dicho, como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha? Y no lo hicimos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántas veces dejamos al Señor golpeando la puerta del corazón